¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Irene Montero, Podemos, ha dicho Ferreras es corrupción. Antonio García Ferreras, eso no es periodismo, eso es corrupción. En el arranque de la campaña electoral a las elecciones europeas, en las que Podemos se juega mucho, el Partido Morado ha iniciado señalando el papel de Antonio García Ferreras, después de aquellas grabaciones en las que le oíamos conspirar con Villarejo y diciendo que daría contenidos a pesar de saber que eran muy burdos. Irene Montero decía esto en la radiotelevisión pública. Le decían que estaba atacando y ella decía, esto no es atacar, esto es contar lo que pasó. Simplemente que entienda que para mí es incómodo que alguien que está en la competencia... Más incómodo es que publiquen una información falsa sabiendo que lo es para hacer daño. Pero simplemente que sepa que si está usted atacando a alguien que es de mi competencia, yo me siento un poco incómodo. No es un ataque, no es un ataque. Bueno, cariño no ha sido. No, he descrito una realidad, que es que hay un jefe de un medio de comunicación que todo el mundo ha podido escuchar unos audios en los que dice que va a publicar una mentira sabiendo que es mentira. Yo creo que eso en nuestro país no se puede permitir porque la información es un derecho de la ciudadanía. El tema de los medios de comunicación, la desinformación y algunos de los protagonistas que en los medios se ven y que acaparan protagonismo en España, está siendo uno de los temas de Podemos en el inicio de esta campaña electoral de las elecciones europeas. De esta forma decía Irene Montero, es que Ferreras no es cualquiera, es un jefe. Lo que digo es que en este país hay un jefe de un medio de comunicación, que es Antonio García Ferreras, que todo el mundo ha podido escuchar unos audios en los que dice es muy burdo pero voy con ello. Sé que una cosa es mentira, pero la voy a publicar para hacer daño a una formación política. Eso no es periodismo, eso es corrupción y tiene que quedar regulado no por nada, sino para garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía, que es el derecho a recibir una información veraz. Nombraba a Antonio García Ferreras y sus relaciones con Villarejo y con Mauricio Casals, el príncipe de las tinieblas. Irene Montero lo hacía en la televisión pública, veíamos la situación incómoda que se producía, la respuesta que obtenía, pero no solo esto, también apelaba a los presentes en un mitin. En un mitin ya pensando en las próximas elecciones europeas, Irene Montero interpelaba así a los allí presentes. Quiero que todo el mundo se pregunte una cosa. Si un periodista publica una información falsa sabiendo que es falsa, ¿qué es? ¿Periodismo o corrupción? Pues eso ha hecho Antonio García Ferreras, publicar informaciones falsas porque era muy burdo, pero iba con ello. Tenía que ir con ello para dañar a una fuerza política que transforma. Podemos coloca el asunto de los medios de comunicación y de algunos de los protagonistas que en los medios hay y lo hace en un contexto de un momento en el que los ciudadanos tienen que decidir y un momento en el que además Podemos se juega y mucho. No es la primera vez que la formación morada apela a lo que está ocurriendo con los medios y a ese debate sobre el panorama mediático en España en mitad de una cinta con las urnas. Esta cita es decisiva y vuelve a salir el nombre de los medios de comunicación y de algunos como Ferreras. Ferreras, que hay que decirlo, aparecía también cuando Irene Montero planteaba si es posible mejorar en España cuando hay gente que determina en un medio de comunicación la agenda, lo que se trata, lo que no, los contenidos que se dan a pesar de que sean muy burdos, son un tapón, decía, para los avances. ¿Cómo vamos a poder cambiar el mundo si no nos atrevemos a nombrar a esa gente reaccionaria que hace la guerra judicial, que hace la guerra mediática, que se organiza desde poderes no electos democráticamente para parar los pies a la gente? El asunto es polémico cuando se trata en los medios. Parece que todavía levantan pollas. Es cierto que sí está en la calle el debate sobre los medios de comunicación y se nota. Yo, por ejemplo, he publicado el libro El precio de la verdad y me encuentro con que hay muy pocas entrevistas precisamente en medios de izquierdas y de derechas si tocas estos temas. Decía Irene Montero en el inicio de la campaña electoral para las europeas. Tratar el tema de los medios de comunicación es abordar algo que es decisivo para que las democracias avancen, el derecho a la información. Tenemos derecho a saberlo y a que los medios de comunicación y el poder mediático garanticen el derecho a la información veraz, que es un derecho. Debate que se plantea a esta hora. ¿Es propicio abrir este asunto de los medios de comunicación y de algunos que están en los medios de comunicación como Ferreras? Se produce en el contexto de una campaña electoral. ¿Qué responderá la ciudadanía? Es una forma de movilizar a los suyos por parte de Podemos, señalar a aquellos que en otro tiempo aparecieron en maniobras que hicieron mucho daño al partido. De hecho,
Iglesias fue quien directamente llamó golpista a Ferreras y lo hizo también en una intervención, en un mitin, de esta forma. Cada vez que Ferreras aparece en la televisión está apareciendo un golpista. Y hace falta una izquierda que diga eso. Y no solo eso, porque Podemos no solamente ha ido nombrando a Ferreras, sino que además considera que Eduardo Inda es alguien que claramente está en la misma órbita y son tal para cual. Eduardo Inda y Ferreras relacionados con la desinformación en la denuncia que hace de forma constante Podemos, pero que se está acentuando ahora en esta cita crucial con las urnas. De hecho, fue Pablo Iglesias el que en su momento hacía este comentario peculiar sobre Ferreras e Inda. Antonio García Ferreras dice: más periodismo, rigurosidad, investigación, damos paso a Eduardo Inda. Entonces, a lo mejor lo que está haciendo es lo mismo que el conductor que lleva el narco detrás. En la recta final hacia unas elecciones europeas decisivas, medios de comunicación, debate sobre el panorama mediático en España, sobre algunos de los que allí están, y no es la primera vez que aparece al soltar el nombre de Ferreras Irene Montero en la televisión pública o en un mitin. Recordemos que Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, diciéndoselo incluso a Pedro Sánchez, hablaba de la corrupción de Ferreras y recordaba lo que Ferreras hizo. Yone Belarra, así en el Congreso de los Diputados, en una intervención que no es precisamente lo más habitual en el Parlamento en España. Señor Antonio García Ferreras, creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido a través de los audios, conspiró no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer. A mí me hubiera gustado mucho que usted le dijera algo, que le pidiera por lo menos que rectificara lo que hizo. Todo esto en el arranque de una cita con las urnas, las europeas, que son algo más que unos comicios de cara al Parlamento comunitario. Son unas elecciones que pueden marcar y mucho el futuro de esta legislatura y de algunos de los partidos políticos. Se juega mucho sin duda Podemos, se juega mucho Sumar, se juega mucho la derecha. Vamos a ver Feijóo si consigue, porque había encuestas que decían que podía obtener un gran resultado, pero ahora ya otras, como el CIS de Tezanos, que siempre cabe dudar, pero que están diciendo que puede ganar el Partido Socialista. Y lo cierto es que hay fuentes de la derecha que ya están inquietas por lo que pueda pasar con estas elecciones europeas. De hecho, Pedro Sánchez, en el arranque de la campaña, volvía a situar la disyuntiva en o gobierno progresista o viene el PP con Vox. Y para frenar al gobierno de coalición reaccionaria entre Feijóo y Abascal, hombre, si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa y, por tanto, apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera. Y en la derecha, Feijóo intenta convertirse en el protagonista. Pero digamos que lo tiene complicado, porque por una parte tiene a Abascal, que ya invitó a Milei claramente para llamar la atención y para liarla, porque traer a Milei, sabiendo cuál es su comportamiento, que viniera a España, ya era suponer lo que iba a ocurrir, y obviamente el protagonismo de Milei y el protagonismo de Abascal y de Vox le resta protagonismo a Feijóo, que intenta buscar su sitio, pero por si fuera poco tiene a Ayuso, que un día sí y otro también con sus declaraciones estridentes, declaraciones que no faltan para llamar la atención por su especial hipérbole o por directamente manipular, mentir, como esta, la del día. Silencio, señor Padilla. Gracias, hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Pues ya veis, de nuevo metidos en una carrera electoral. Otra vez elecciones, ahora las europeas. Y veremos si son las que cierran un ciclo o las que marcan el inicio de otro, porque ya hay quien está diciendo si pudieran adelantarse a las generales con lo que vayamos viendo, porque no olvidemos que hay normas como la ley del suelo que se retiraban a última hora porque no obtenían apoyos por parte del Partido Socialista. Se veía como no había los apoyos suficientes. De hecho, desde formaciones como Podemos o como Sumar no han apoyado esto. En Podemos dicen que daría pie a políticas especulativas. Lo cierto es que si no hay una estabilidad, si todavía estamos pendientes de lo que ocurra en Cataluña, vamos a ver lo que hace Puigdemont, vamos a ver qué es lo que pasa en territorio catalán, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque estas elecciones europeas son importantes por el panorama de Europa, pero lo son también por lo que puede pasar con el ciclo político. Veremos qué ocurre. De momento ahí está este debate sobre los medios de comunicación, que no es lo más habitual tenerlo en la primera plana, y os pido vuestras opiniones. ¿Y vosotras? ¿Y vosotros?
¿Qué opináis sobre el debate mediático y sobre lo que puede ocurrir con las elecciones europeas? Este es el arranque. Leemos vuestros comentarios.